En esta ocasión nos hemos convocado en un primer foro nacional por la justicia y dignidad laborales porque queremos dar un paso más allá en el ambicioso pero no imposible camino de la emancipación de la clase trabajadora en medio de la coyuntura electoral y un contexto lleno de vicisitudes y oportunidades. Hemos presenciado cómo durante décadas las condiciones de los sectores populares en México se han precarizado cada vez más. En un siglo no han habido mejoras a la jornada laboral, mientras en países como Brasil, donde de por sí ya laboran 5 días oficialmente, están poniendo a prueba la jornada laboral con 4 días de descanso, con resultados positivos en la relación vida-trabajo y en la economía. Por su parte, por ejemplo, también República Dominicana está aprobando las 36 horas por semana y muchos otros países de América Latina y Europa tienen jornadas menores a las 48 horas, desmitificando la relación horas-productividad. No obstante, son muchos más ámbitos en donde se ha perdido el terreno o bien hay nuevas necesidades. Sabemos que el empleo informal en nuestro país es altísimo, no solo por la precarización de la economía formal, sino por una serie de factores que no abonan al desarrollo de fuerzas productivas, más sí empujan al abaratamiento del trabajo y encadenan a pequeñas y locales economías al gran capital. A ello agregamos el problema de la baja sindicalización, el charrismo sindical obviamente, las condiciones ambientales y los avances tecnológicos que amenazan con recortar las oportunidades laborales para una parte específica pero muy amplia de la población. En términos generales, como acotación histórica, la gran tradición de lucha y organización de los sectores populares pasó por una política de aniquilación por parte del Estado mexicano en los años de la Guerra Fría, conocida aquí como la Guerra Sucia. Décadas después seguimos siendo embestidos por políticas llamadas neoliberales que han arrasado con la seguridad social, la estabilidad laboral, pensiones, vivienda obrera y popular, entre otras conquistas y derechos que habían sido aceptados e incluso promovidos por un estado de bienestar revolucionario. Recientemente se discutió la Ley Silla, que busca terminar con una práctica recurrente e inhumana en nuestro país, un asunto que debería de ser considerado derecho humano relacionado con la dignidad y la salud. Lo mismo ha pasado con otras iniciativas como la licencia por menstruación, por cuidados, la lactancia extendida, etc. Durante el último sexenio las mejoras han sido insuficientes. En muchas ocasiones con impactos mínimos. Tenemos el aumento al salario mínimo, la reforma de pensiones, la ley contra el outsourcing, la modificación del sistema de justicia laboral, que han tenido resultados muy pobres. Y estas reformas fueron impulsadas desde el Movimiento Regeneración Nacional, Morena, partido del presidente saliente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, otras iniciativas ya mencionadas fueron presentadas al margen también de este partido, como el caso de la reforma de las 40 horas que fue presentada por la diputada Susana Prieto en un inicio adscrita a la bancada morenista, pero después independiente ante la reticencia de Morena de aprobar la reforma. Durante el sexenio que ha abarcado 2 legislaturas en ambas cámaras, la 64 y la 65, se han presentado 14 iniciativas en la materia de reducción de la jornada por parte de diversos partidos, varias de estas aún más ambiciosas que la propuesta por la diputada Susana Prieto. Aquí destacan algunas lanzadas por diputaciones del Movimiento Ciudadano y el Partido Verde, e incluso de Acción Nacional. Finalmente, luego de 2 años de discusión a raíz de la iniciativa de ley, AMLO consintió el deseo empresarial demostrando el carácter patronal del poder en México para deponer el dictamen de las 40 horas. Esta era la 18ª propuesta de reducción presentada en los últimos 13 años. Es importante resaltar que Ignacio Mier, empresario y hoy candidato a senador por Puebla, por Morena, expresidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, antes de ceder el cargo al panista Jorge Romero, fue el principal verdugo de la reducción a 40 horas y de muchas otras reformas. Más tarde, ante la presión popular y mediática, el mismo López Obrador prometió que se aprobaría la reducción de la jornada después de elecciones, llegando ahora a un contexto donde los partidos juegan electoralmente con el tema. Frente a esta situación, nos es claro que debemos de ir más allá de solo una reforma y que la defensa de nuestros derechos está acompañada de la sanción de la desigualdad, la marginación y acaparamiento y explotación, labor que se condensa en un camino emancipatorio y solidario con independencia de clase.
Es por ello que también una de nuestras consignas para este periodo es votar por las 40 horas y vamos por más. Nuestros derechos no caben en sus urnas ni en sus campañas. Por la justicia y dignidad laborales, Frente Nacional, yo por las 40 horas. Entonces, camaradas, siendo las 6:31 de la tarde, damos inicio a este foro. Cedo la palabra a mi compañera Antia para ir presentando a los camaradas que nos acompañan el día de hoy en esta actividad. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Voy a dar una breve semblanza sobre qué es el Frente Nacional, yo por las 40 horas, además de la reforma de la iniciativa de ley. Pues bien, el Frente Nacional Yo por las 40 horas está conformado con diversas personas que están peleando por mejores condiciones de vida en México desde diversos frentes. Desde lo individual, en acciones locales como la pega de stickers, el volanteo y el activismo en calle y en redes, hasta lo colectivo, como lo hacen las asociaciones o grupos que nos acompañan como Mexiro, Deuda por Clima, la Alianza contra la Desigualdad y Proyecto Migala. Queremos que toda la clase obrera tenga mejores condiciones laborales, de vida y de vivienda y de salud. Esto lo hacemos al margen de cualquier partido político o vía de representación popular, pues aunque entendemos su función y siempre tendremos apertura a colaborar por un mejor futuro para México, también reconocemos que este sistema ha puesto en desventaja a la clase obrera por demasiado tiempo como para seguir dándole oportunidades. Para quienes no lo sepan, la iniciativa de ley que busca reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas dice que las personas trabajadoras deberían gozar de 2 días de descanso a la semana, en concordancia con diversos estudios sobre la relación entre las horas de trabajo y las afecciones de salud. Así, se pretende que los días de descanso sean sábado y domingo por ley, y establece que la persona trabajadora tendría el derecho de una compensación de 25% extra a su sueldo diario por cada sábado o domingo trabajado en un periodo de pago, es decir, una prima sabatina y una dominical. Desde el Frente hemos trabajado en diversas actividades, como nuestra propuesta en la Cámara de Diputados para exigir la aprobación de la reforma, nuestro contingente el Día Internacional del Trabajo, la pega de stickers, volanteos y remoción de la basura electoral de nuestras comisiones que diferentes estados organizan, el círculo de lectura de la Comisión Estudiantil para reflexionar, el activismo digital que tratamos de hacer. Nos da mucho gusto poder sumar este esfuerzo a la lista. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan. Ojalá sea una jornada de mucho aprendizaje y compañerismo para todas, todes y todos. Bueno, vamos a empezar con las ponencias y la primera va a ser por Alex Martos, de canal Alex Martos Noticias Laborales, sobre la productividad, votos y 40 horas. Alex Martos es egresado de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Se dedica a la producción audiovisual y es creador de contenido acerca de productividad y noticias laborales en México. Hola, listo. Primero que nada quiero agradecer a todos los aquí presentes, también a los que nos están viendo por medios digitales, particularmente a Lilo, a Eric y a Lalo, con quienes anteriormente tuve oportunidad de compartir videos y pláticas desde unas entrevistas en mi canal, y que es el motivo por el cual actualmente estoy aquí. Cuando Lilo, hace un par de días, Lilo y particularmente Robertson, me comentaron de la propuesta por estar aquí presente, me solicitaron hacer una semblanza sobre mi trabajo, sobre lo que me dedico, y el comenzar a reflexionar sobre el tema de la semblanza creó en mí un ensayo que ahora quiero compartir con ustedes. Curioso dilema el que aquí se me presenta. Escribir una semblanza sobre mí desde el aspecto profesional, siempre he trabajado en dar a conocer a los demás, ya sean productos, servicios o personalidades. Me dedico a la publicidad. Sin embargo, resulta particularmente retador hacerlo para mí mismo. Nacido en el otrora Distrito Federal un 29 de febrero, legalmente estoy obligado a decir que tengo 32 años, pero mi niño interior no se avergüenza en reconocer que tiene 8 años.
Estudié Ciencias de la Comunicación en la UNAM y me especialicé en producción audiovisual, carrera que he ejercido por más de 10 años en conjunto a la mejor compañera que la vida pudo poner a mi lado. Feliz padre de un perrijo llamado Rigo, quien tuvo a bien venir a rescatarme a mediados del 2022, unos cuantos meses después de descubrir el verdadero significado de la crisis de los 30. Un evento canónico que despertó en mí múltiples cuestionamientos, tanto personales y, como no, profesionales. Un día antes de mi no cumpleaños, ya que ese año no hubo 29 de febrero, viajando con mi esposa y mis padres a la playa, tuve el encontronazo con la realidad que siempre estuvo allí, pero tal vez creí ser capaz de ignorar, el que yo era un adicto al trabajo. A pesar de estar rodeado de una paradisíaca naturaleza, todo lo paradisíaco que le pueda resultar a un citadino que llevaba poco más de 5 años sin salir de vacaciones, así como la incapacidad de desconectarme de los pendientes del trabajo, gracias a las bendiciones de la tecnología que nos permiten trabajar desde cualquier lugar, o bien, dicho de otra manera, nunca dejar de trabajar. Hubo un momento en el que básicamente mi cerebro se salió del chat, o como posteriormente le explicaría en mejores términos mi psiquiatra lo diría, como un brote psicótico. Primera pausa del relato. A todos los presentes, jamás descuiden su salud mental. No es ninguna debilidad reconocer que se requiere ayuda y que nadie es invencible. Después de meses de terapia y gracias por supuesto a la red de apoyo tanto de familiares como de amigos, salí adelante, pero sé que en mí quedó una huella bien marcada en el cierre del primer tercio del reloj de arena. Como parte de las acciones que busqué implementar para superar mi condición de adicto al trabajo, me pregunté, ¿realmente qué es la productividad? Por definición, consiste en ser una medida comparativa de la eficiencia para utilizar el tiempo y los recursos con el objetivo de producir más productos o servicios. En líneas generales, es el instrumento social para contabilizar y valorar el tiempo que un individuo o un grupo, y por supuesto también las empresas, asignan para encontrar un precio monetario por esto. Sin entrar a dar cátedras de ideología económica, pues no cuento con el tiempo suficiente y probablemente tampoco el conocimiento requerido, quiero sintetizar la intrínseca relación existente entre el capitalismo y la productividad. ¿Qué es lo que intercambiamos cuando trabajamos? Tiempo por dinero. Remember that time is money. Recuerda que el tiempo es dinero. Frase escrita en 1748 y atribuida a quien hoy ilustra el billete de mayor denominación en los Estados Unidos. No es de extrañar que apenas 28 años después, Adam Smith propusiera la mano invisible del mercado en su libro La riqueza de las naciones, planteando que los individuos son capaces de regular sus acciones en el libre mercado, está claro, sin las restricciones gubernamentales excesivas, pues dichas acciones buscarían contribuir al bienestar económico general. Hay muchas evidencias para pensar que existe un exceso de inocencia en la idea de que el hombre es bueno por naturaleza, como decía Rousseau. Para el ejemplo del caso mexicano, recomiendo ampliamente la lectura del libro de Viri Ríos, No es normal. Cuando observamos las tasas de desigualdad económica y el porcentaje de familias poseedores de la riqueza, no solo en México, sino en el mundo, nos damos cuenta que el autor de El Leviatán, Thomas Hobbes, atinó al aseverar que el hombre es el lobo del hombre, pues la estructura vertical de dominio y gestión de recursos debe de ser encauzada bajo un proyecto que contemple las necesidades de la sociedad e idealmente también del planeta donde vivimos. El 6 de junio del 2023 inauguré un canal de YouTube orientado a entender la productividad, a raíz, por supuesto, de ciertas lecturas y grandes conversaciones que he tenido con múltiples maestros, la mayoría fuera de las aulas. Pero comprendí que es imposible comprender la productividad sin atender de raíz el meollo del asunto. La productividad está inmersa en el entorno político, ya que debe ser vigilada con leyes y sujeta a condiciones de igualdad y, por sobre todo, a lograr un equilibrio entre el trabajo y la vida. El equilibrio requiere de un esfuerzo y contraposición de dos conceptos. Ya lo decían muy bien los orientales, lo explicaron de una forma muy bella con el yin y el yang, pero estamos rodeados de ejemplos de equilibrio todos los días, justamente el día y la noche, el bien, el mal, el frío y el tan criticado últimamente calor. Pero, por supuesto, también la izquierda y la derecha. El sinónimo y el antónimo. ¿Cuál es el antónimo del trabajo? El descanso.
En el Tinder de ideas que habita en mi mente, encontré este match perfecto cuando leí la propuesta de la reducción a la jornada laboral hecha por la licenciada Susana Prieto Terrazas y que fue aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados desde abril de 2023, mucho tiempo antes del periodo electoral. Popularizado como Yo por las 40 horas, bajo esta consigna se pugnó, debatió e informó a la sociedad sobre las ventajas de una jornada laboral menor, por ende, mayor tiempo de descanso. Imagínense, lograr que en México por 5 días de trabajo tengas 2 días libres en lugar de solo 1 por 6 de trabajo. Sin embargo, los tiempos no fueron propicios, o así nos lo hicieron querer saber, y esta iniciativa se fue a la congeladora como los anteriores 18 intentos legislativos en este orden de ideas. De tal modo, aproximadamente desde octubre del año pasado, en el 2023, comencé a dar seguimiento periódicamente a esta noticia y poco a poco muté el objetivo del canal a hacer un noticiero laboral. Descansar, tener el tiempo para compartir en familia, con amigos, asistir a terapia, por supuesto, o cualquier cosa en la que las personas decidan destinar su tiempo libre es un derecho que, por empatía, todos debemos buscar por las vías democráticas a las que tenemos acceso. He de reconocer que atrás quedaron mis sueños de revolucionario juvenil, citando a Salvador Allende. Es una contradicción incluso biológica ser joven y no ser revolucionario, aunque no puedo evitar esbozar una cierta sonrisa al recordar mi participación en tantas marchas para exigir mejores condiciones. Pero invito a todos los aquí presentes a hacer uso de las herramientas que nuestra joven democracia ha dispuesto en la mesa. Mi propuesta para el próximo domingo 2 de junio es salir a votar, pero que sea un voto consciente. Te invito a tomar esto con la madurez que requiere, sin caer en fanatismos ni marketing político. Revisa las propuestas de cada candidato, revisa quiénes son y qué es lo que han hecho, cuál es su trayectoria y, por supuesto, qué es lo que están proponiendo. Y ojo, no solo de aquellos con los que sientas cierta afinidad política, pues como ciudadanos conscientes debemos observar y reconocer que, bajo cualquier color, pueden haber buenas ideas, ya que su realización sea posible, pues puede ser otro trecho. Las venideras elecciones son de las más caras a nivel mundial. Se gastaron más de 23 mil millones de pesos en su ejecución y, saliendo a la calle, podemos observar tanto dinero desperdiciado. Si hacemos cuentas, por cada habitante de los 127 millones de mexicanos que habemos, se gastaron cerca de 186 pesos por persona. ¿Vas a dejar de votar o incluso anular tu voto sabiendo esto? Pero, pasando el 2 de junio, ¿qué es lo que sigue? Es momento de aprender a exigir resultados a quienes ganen los puestos de representación social. ¿Para qué existen tantos diputados, senadores, regidores y demás? Propongo una sociedad más activa que vigile su asistencia a los curules legislativos. Propongo una comunicación constante para exigir y proponer, siempre por supuesto desde la educación, los resultados de sus propuestas de campaña. Hace 10 o 15 años esto tal vez era más difícil de realizar, pero hoy día con las redes sociales casi todos tenemos acceso a un instrumento de comunicación directa para hacer valer nuestra voz y no solo el voto. El doctor Javier Villarreal, el psiquiatra que me ayudó, me dijo unas palabras que cambiaron por completo mi paradigma. El brote psicótico que tuviste fue ocasionado por no saber equilibrar la vida, vato. Él es del norte, estoy haciendo mi mejor esfuerzo por homologar un tono parecido. Agradezco las circunstancias bajo las cuales tuve esta experiencia y reconozco el gran privilegio que tengo hoy en día de estar aquí frente a ustedes. Pero, en México, ¿cuántas personas realmente tienen estas condiciones? En la mayoría de los casos, este llamado burnout laboral se combate con una herramienta que, a pesar de ser gratuita, realmente vale mucho, muchísimo dinero, el tiempo libre. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. A continuación, presentaremos el video de la Comisión Estudiantil de Guanajuato.
Sean bienvenidas a todas las personas que están visualizando este foro. Un gusto saludarles, mi nombre es Roberto Andrade, tengo 20 años y estudio la carrera de Psicología. Quisiera hacer un llamado a toda la población estudiantil para unirse a la comisión Estudiantes por las 40 horas. ¿Por qué? Partamos del hecho de que esa es una reforma que no únicamente beneficiaría al sector profesional y obrero del país, también al sector estudiantil, porque es en esta transición de estudiante a profesionista en donde más se pueden dar los abusos que son romantizados a partir de una necesidad de forjar carácter en la persona para poder desarrollarse mejor en su carrera. Pero, ¿por qué permitir esto? ¿Qué tal si en lugar de esto nos organizamos para luchar por mejores condiciones laborales? Muchas personas tienen que trabajar y estudiar en simultáneo para poder rendir los gastos mensuales. A final de cuentas, ¿dónde queda vivir? ¿Dónde queda el ocio tan demonizado en nuestro país? Y también veámoslo de otra forma, de las personas que viven en el privilegio de no tener la necesidad de trabajar para pagar y sustentar sus estudios. Somos hijos de generaciones y generaciones de humillaciones, de abusos, de faltas de respeto a la dignidad humana. No vivamos en esa burbuja, no seamos tan egoístas y pensemos más allá. Lo que se busca es que el sector estudiantil de México sea parte de la lucha y se mantenga informada acerca de ella. También desarrollar un pensamiento crítico y objetivo al momento de llegar a un lugar de trabajo, que no estén con la cabeza agachada, con temor a reclamar los derechos que, solo por ser ellos, son acreedores. De esta forma buscamos la generación de mejores espacios laborales, más dignos y más salubres para todos nosotros. ¿Y qué es lo que hacemos en la comisión? Difundimos información a través de volantes, folletos, stickers, en lugares públicos, académicos, de trabajo, etc. Siempre invitando a nuestros compañeros a unirse a la lucha. Recientemente abrimos un círculo de lectura en donde cada semana leemos artículos, libros, cuentos, siempre para llevar a cabo la reflexión hacia las condiciones laborales en México. México no solo no ha crecido, sino que es tan inusualmente precario que, desde antes de la pandemia, éramos el único país del continente americano que había visto reducir su expectativa de vida en los últimos 15 años. Ahora te pregunto a ti, ¿qué estás esperando? Únete, te va a gustar. Todos por las 40 horas. Saludos. A continuación presentaremos la ponencia de Rodrigo Díaz de Terror Restaurantes acerca de la jornada laboral en la industria restaurantera y sus efectos en la salud del trabajador. Rodrigo Díaz es cocinero de profesión con experiencia como chef, gerente y mesero. Además es administrador de Terror Restaurantes MX y parte de la asociación Contrato Digno. Bueno, hola a todos, buenas noches. Pues sí, yo pertenezco a este colectivo Terror Restaurantes que nació hace ya, justamente estaba como hoy leyendo varias cosas que tenemos aquí, del 2021. Desde el 2021 estamos aquí haciendo ruido y hoy estoy como bien orgulloso de que al fin hay como un foro como este, con más gente interesada en derechos laborales. La industria restaurantera es una de las más golpeadas en cuanto a derechos laborales. Digo, aquí estamos peleando por una reducción de 40 horas, pero la realidad es que en la industria restaurantera yo llegué a trabajar, y voy a hablar por mí en este caso, hasta 84 horas, 90 horas a la semana, durante periodos, años. O sea, esto me trajo como justamente la dificultad para expresarme en público, porque yo padezco de un trastorno de ansiedad generalizada, justamente provocado por toda esta explotación laboral que sufrí, por toda esta presión. Entonces, hace unos años pues, surgió como este movimiento, como un desahogo como a partir de esta experiencia. Y hoy les vengo a compartir parte de lo que escribimos hace unos años, que es bastante vigente, y se los quiero compartir. Es el manifiesto de Terror Restaurantes, que yo no sé si mucha gente lo ha leído, pero pues ahí ha estado desde siempre, y ha estado como muy claro, y ahí está la razón por la que estoy también aquí luchando justo junto con todos ustedes. Perdón si me trabo un poquito. Entonces, bueno, más o menos va así. Dice: Terror Restaurantes MX nace como respuesta a décadas de abusos perpetrados por empresarios y operativos de la industria restaurantera mexicana hacia la clase trabajadora. Somos el resultado de una cultura laboral que sacrifica nuestra salud física y mental.
y emocional a cambio de la promesa del crecimiento y visibilidad, y enriquece a ese sector privilegiado que por años se ha refugiado en la idea del glamour gastronómico para ignorar los derechos laborales que garantiza la Ley Federal del Trabajo. Por años la relación entre empleados y empleador ha sido asimétrica. Con el avance del neoliberalismo, empleadores y empresarios mexicanos, en su mayoría pertenecientes a la clase alta privilegiada, han operado de manera informal con respecto a la ley en busca de márgenes de utilidad más altos. De manera que la supuesta protección que al capital ha extendido estos grupos, aunada a la ausencia de las autoridades, ha dejado a los trabajadores sin las herramientas ni la posibilidad de defenderse ante casos de abuso, violencia y necesidad. A raíz de esto y del desconocimiento que existe por parte de la clase trabajadora, se ha creado una cultura tóxica que enaltece la figura del jefe, o el chef o el empresario altanero, que apela a su fama y poder para justificar el maltrato a sus subordinados. Si bien buscamos visibilizar y detener los abusos en contra de los trabajadores y partícipes de todos los rubros relacionados con la cocina y el servicio de alimentos, también deseamos empoderar a todos aquellos cuyos derechos han sido violentados, cuya libertad ha sido mermada y cuya confianza ha sido ultrajada. Queremos fomentar una cultura laboral sana, sin espacio para el maltrato físico y psicológico, en la que exista sindicalización representativa, protección a los trabajadores, especialmente a la figura del practicante, equidad de género e inclusión de grupos vulnerados e invisibilizados. Esta nueva forma de organización deberá incluir educación para todos sobre la Ley Federal del Trabajo, derechos constitucionales y procedimientos legales. Finalmente, este movimiento pretende la organización de los trabajadores de la industria con el fin último de obtener una representación digna que proteja en todo momento nuestros derechos e impulse nuestros intereses. Como miembros activos del sistema laboral, merecemos contar con las herramientas legales y organizacionales que permitan un intercambio justo en la relación patronal. Bueno, pues este manifiesto lo escribimos hace 3 años y hoy me parece que, si bien le hace falta como una pequeña actualización, hoy veo en esta organización de las 40 horas una gran oportunidad para levantar la voz también y para unirnos, para unir a toda esta industria. Y pues ya, los últimos objetivos de nuestra organización es visibilización del estado precarizado que viven los trabajadores de la industria. Gracias. Divulgación sobre los contenidos de la Ley Federal de Trabajo, al igual que sus deficiencias. Divulgación sobre las herramientas civiles, legales y gubernamentales a la disposición del trabajador. Fomentar el cambio de la cultura laboral en los restaurantes y hoteles. Empoderamiento a los trabajadores y creación de estructuras para facilitar la organización de los trabajadores con el propósito de cumplir los objetivos mencionados. Si bien en un principio estábamos buscando cómo impulsar la sindicalización y todos estos temas, hoy estamos viendo que hay otras formas, como las asociaciones civiles, como justamente este tipo de movimientos que nos ayudan a conocer más. Hoy precisamente hicimos un post que creo que a mucha gente le causó como curiosidad, que de hecho lo subieron también en el sitio de las 40 horas, que es este tema de que ahora para las votaciones es un día de trabajo de descanso obligatorio, y muchísima gente no sabía eso, y muchísima gente ha trabajado por años, a pesar de que ahí está el artículo muy claro, y no les pagan el día. Entonces hoy, gracias a estas redes que se están haciendo, está llegando como más trabajadores todo esto, y creo que vamos bien, aunque falta muchísimo. Sí, son las 40 horas, pero también son las utilidades, pero también es la lactancia extendida, son las licencias de paternidad. Se va a llamar 40 horas este movimiento, pero va a ir más allá, y eso es lo que yo estoy confiando. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Con esta ponencia damos por concluida la primera mesa sobre las 40 horas. Si tienen alguna pregunta o quieren hacer alguna participación, podemos abrir un breve espacio. No sé si quieran levantar la mano para hablar. Mi nombre es José Manuel Señor González. Acabo de cumplir 55 años de servicio en el magisterio, en la mañana, y 45 en la tarde. Para ello tengo que trabajar 42 horas, ahí no son 42 horas, 30 en la mañana y 12 en la tarde. Es lo que tenemos en el magisterio. Yo creo que también quisiera tomar algo muy importante sobre ello. Es una tarea muy compleja estar
de una escuela a otra escuela y a otra escuela, porque no es un mismo centro educativo. Es una situación que también lo vamos a plantear, yo creo, en el magisterio, para que vayamos coincidiendo también con el planteamiento de lo que están haciendo ustedes. ¿Sí? Es muy importante esto, pero también hay que ver el caso de los campesinos. Los campesinos también trabajan a veces hasta más de 8 horas en algunos lugares. Por ejemplo, ahorita en el lugar donde yo soy, se llama la Costa Grande, los campesinos se levantan a las 6, 7 de la mañana y regresan como a las 5 o 6 de la tarde cortando el mango, que es la temporada. ¿Se imaginan ustedes esa labor tan titánica que hacen y no se le toma en cuenta como tal? Yo creo que tenemos que ir también por ese lado para que también los campesinos tengan su descanso. Muchas gracias. Si alguien más tiene otra participación o pregunta, pueden levantar la mano. ¿Cuál es la situación laboral que estamos viviendo? Pero además, ¿cómo nos segmentan? Por segmentos de edad, por segmentos de trabajo, por segmentos de un montón de cosas, ¿no? Y yo creo que esa es una de las principales labores que tiene no nada más el movimiento de las 40 horas, sino los movimientos que pretenden pues ser emancipadores en general en el planeta, ¿no? Esa situación de tratar de generar puentes y pues sí, de discursos, de enlaces que existan entre los distintos sectores y que esos sectores estén dispuestos a dialogar unos con otros, nada más. Hola, buenas noches. Yo soy Enrique Jiménez, también formo parte de una organización que es la Organización Comunista Revolucionaria. Pero miren, aquí me llama mucho la atención de cómo se ha venido manejando la cuestión de las 40 horas por la prensa, por los partidos políticos y por incluso las organizaciones tradicionales como sindicatos y demás, ¿no? Los empresarios, ellos abogan a que ellos son los principales defensores de los derechos y el bienestar de los trabajadores. Ellos mantienen que ellos son el núcleo fundamental, el pilar fundamental de que los trabajadores tengan empleo y que la economía se mueva y demás, ¿no? Sin embargo, no son capaces de mantener, pues cuando se habla de reducir la jornada laboral, incluso un representante de alguna cámara de comercio, las maquilas en la frontera, en Tamaulipas me parece, justamente dice, la verdad es que no tenemos ninguna estrategia para hacer la cuestión de la reducción de la jornada laboral. Tuviéramos que aumentar en 20% nuestra nómina, ¿no? Es decir, nuestros empleados, y eso significa muchísimo dinero y no estamos preparados para tal cosa. Ellos abogan por la cuestión de la productividad, incluso uno de los empresarios más ricos de este país, Carlos Slim, él trata de darles como salidas nice o buena onda sobre la cuestión de la jornada laboral. Él dice, pues, incluso propuso, no, pues estaría chido que nada más trabajaran 4 días, ¿no? Pero 12 horas al día. Y estaría mejor que ellos trabajaran 48 horas para que ganaran más en vez de trabajar 40 horas para ganar menos. Me parece que eso es una cuestión importante a tomar en cuenta desde el punto de vista de los empresarios. Ellos lo que plantean es no podemos hacer estas reformas porque eso significa disminuir nuestros privilegios o nuestra forma de vida, incluso nuestras ganancias, y se enfocan también haciendo uso pues de toda la prensa burguesa, de toda la prensa que controlan, sobre la condición de que los más afectados van a ser los pequeños empresarios, ¿no? Y entonces, en una manera de decir, ay, mira, piensen en los pobrecitos pequeños empresarios, no hay que reducir las 40 horas, cuando realmente pues vemos que esto no es una cuestión de si se puede o no, es una cuestión de necesidad, pero al mismo tiempo es una cuestión, la reducción de la jornada laboral es una cuestión materialmente posible, ¿no? Hay una cuestión de desarrollo, hay un desarrollo de tecnología hoy en día muchísimo mayor, y si nosotros nos ponemos a estudiar la relación entre el tiempo de trabajo con la tecnología, vemos que hay mientras mayor tecnología existe,
hay una tendencia a la baja en la cuestión del tiempo de trabajo, ¿no? Ante esto, pues los parlamentaristas no han logrado no han logrado hacer que pasen estas iniciativas. Si nosotros vemos que aprobaron la ley Silla, ¿no?, en un acto como de caridad, como para quitarse esa presión de aprobar la ley de las 40 horas, pero nosotros podemos analizar que poner sillas a los trabajadores, que claro que es necesario, incluso causa enfermedades cardiovasculares y demás, y desgaste físico, el estar parado 8, 10 horas, 12 horas, eso no afecta en nada la cuestión de productividad. Es decir, lo sigo manteniendo trabajando 10 horas, 8 horas, 12 horas, pero pues si ya tienen silla ya no la van a hacer de todos, ¿no? Y al mismo tiempo yo creo que es muy importante entender que el cambio no va a venir del parlamentarismo, ¿no? Algunos, por ejemplo, la que propone esta iniciativa en su primera instancia, Susana Prieto, que es una activista que hay que reconocerle todo lo que se le tenga que reconocer, pero ella plantea que hay que organizarnos para marchar, para sensibilizar a los trabajadores, a los políticos, ¿no?, a los parlamentarios, y de esa manera nosotros pues podemos ver que de ninguna manera puede suceder, y aunque sucediera y aunque se aprobara, nada nos garantiza que esa reducción vería la luz del día en todos los centros de trabajo, ¿no?, en todas las empresas, en todas las fábricas y demás, en las empresas de industrias y servicios, porque hoy en día se considera un bonus para un empleo el tener prestaciones de ley, y es decir, hay muchos derechos y muchas prestaciones preaprobadas ya dictadas en la Ley Federal del Trabajo que hoy en día siguen sin aplicarse para la gran mayoría de las personas. Ante esto, pues los sindicatos o las organizaciones tradicionales de los trabajadores pues tampoco han ayudado mucho en ese sentido. Nosotros vemos que hay una enorme cantidad de sindicatos y confederaciones que, más que ser representantes de los trabajadores, son mediadores al servicio de los empresarios, e incluso funcionan como una, voy a decirlo así, una policía política para los trabajadores que desean organizarse o desean luchar. Por eso no nos queda de otra más que, no nos queda abogar por la buena voluntad de los empresarios, eso no sucederá. No nos queda abogar por la buena voluntad o el compromiso de los parlamentaristas en ninguna cámara, en ningún estado ni a nivel federal. Eso no dará frutos aunque se haga. No nos queda confiar en estas organizaciones, pues sindicatos burocráticos, ¿no? Ellos más bien harán uso al contrario, trabajarán al contrario para los trabajadores que se quieran organizar. Lo único que nos queda es la organización independiente de los trabajadores, y en ese sentido me parece que este foro puede ser un parteaguas para poder llamar a la organización independiente de los trabajadores, creando no solamente una cuestión de un foro de la reducción del trabajo, sino plantearnos realmente una nueva forma de organización del trabajo y de la productividad. Estamos supeditados a las condiciones económicas de las empresas que existen en México y de las empresas internacionales que ven en México una mina de recursos, tanto naturales como humanos, para poder mantener sus mercados tanto adentro como afuera de México. Y eso no puede seguir siendo la pauta para ver de qué manera nos vamos a desgastar y nos vamos a ir a dejar nuestra vida en nuestros centros de trabajo. Tenemos que reorganizar, tenemos que hacer un nuevo planteamiento y un nuevo programa político que reorganice las condiciones de trabajo y que reorganice y que dé pues un derecho a algo que hemos venido perdiendo, no desde hace 30 y tantos años que está el neoliberalismo, ¿no?, incluso un poco más, y no solamente en México sino en todo el mundo, que este derecho que hemos perdido es el derecho a la dignidad, el descanso y la recreación humana. Por eso yo los llamo a organizar algo más. Muchas gracias, compañero. Adelante, Pedro. ¿Alguno de los ponentes que estamos aquí arriba en las mesas quiere contestar alguno de los comentarios? Comentando lo de la ley Silla, hay que aclarar que la ley Silla todavía no ha sido aprobada. La ley Silla solo fue aprobada en el Senado. La ley Silla
todavía está pendiente que la aprueben los diputados, o sea, entonces no es como, ni siquiera eso dieron, pues, entonces, nada más como aclarar eso. Todavía estamos luchando para que también se apruebe. Parecerá como una ley muy tonta, pero si uno va a un Sanborns o si uno va a un montón de lugares, incluso en la casa de Toño, las cosas no las dejan en casa. Todavía seguimos peleando por esas mínimas cosas. Y creo que también lo que dice el compañero sí tiene razón, y pasa mucho en los restaurantes. Hay muchos derechos que no están siendo respetados, que ya están en la Ley Federal del Trabajo, pero justamente lo que provoca más derechos es que impulsemos también todas esas inspecciones y el conocimiento de los mismos trabajadores para que también ellos mismos tengan las herramientas para defenderse. Entonces creo que pues atacar desde todos los ángulos posibles, pues eso nada más. Muchas gracias por sus preguntas, sus participaciones. Creo que es importante escuchar la voz de todos los que estamos, todos los que estamos aquí presentes. Y bueno, si ya no hay otra cosa, pasaremos al video de la Comisión de Guanajuato. Hola compañeros del Frente Nacional por las 40 horas, me presento, mi nombre es Jorge Rico Ruiz y soy el representante del Frente en el estado de Guanajuato. En el estado hemos estado promoviendo la reducción de la jornada laboral mediante manifestaciones pacíficas en la ciudad de Irapuato, cerca del Parque Irecua, organizada por el compañero activista José Torres, fundador de las páginas de Facebook, Radio Pasillo y Sindicatos Independientes de Guanajuato, así como del Movimiento Obrero de Trabajadores de Seguridad Privada y Vigilantes de Irapuato, donde se promueven las actividades del Frente Nacional, así como la asistencia a mítines de los candidatos a gobernadores para darle a conocer la situación precaria laboral en el estado. Son de las que más precarizan a los empleados. De hecho, aquí las empresas de seguridad privada hacen que sus trabajadores laboren más de 72 horas, pero no les pagan ese tiempo extra. Laborales, exacto. Sí, aquí nosotros tenemos un movimiento que se llama Movimiento Obrero de Trabajadores de Seguridad Privada en Irapuato. En la ciudad de León, la compañera realiza pega de stickers y reparto de volantes con información sobre la reducción de la jornada laboral. También asistió al Congreso del Estado a exponer la postura del Frente a los legisladores estatales y estudiantes de distintas universidades. Buenas tardes a todos, me llamo, vengo de la ciudad de León, Guanajuato, y hago esta intervención para darles a conocer lo siguiente. Quisiera invitar a los aquí presentes a investigar y dar seguimiento a la propuesta de ley que busca la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. En otros municipios realizamos recolección de firmas y promovemos la iniciativa en redes sociales en diversas cuentas de personas involucradas en política. Aún nos faltan algunas actividades por realizar, pero continuaremos trabajando hasta lograr la reducción de la jornada laboral. A continuación iniciaremos la segunda mesa, Dignidad y Justicias Laborales. Presentaremos la ponencia de nuestro compañero Daniel Hernán Mondragón Flores de Mexicolectivo, con su ponencia Solidaridad Sindical y de la Sociedad Civil para Agenda Laboral. Daniel es politólogo y administrador público, miembro del Seminario Permanente de Estudios de Trabajo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, activista y colaborador en Mexicolectivo. Bueno, hola. Primero quisiera saludar al público, que estoy muy agradecido que hayan venido a pesar de que estaba cayendo el cielo hace unas cuantas horas. También agradezco al Frente Nacional por las 40 horas, por haberme invitado. Para mí es todo un gusto estar entre compañeros de lucha, donde por ejemplo está aquí conmigo Terror Restaurantes, quien tuvimos el gusto de impulsar la ley Silla, que igual quisiéramos recalcar que no ha sido aprobada. Siguen en Cámara de Diputados, falta su aprobación, se regresa al Senado y del Senado se aprueba y se manda al Ejecutivo, lo aprueban y Diario Oficial de la Federación, ya saben, es un trámite gigantesco. Pero bueno, voy a comenzar. Así que, desde hace ya algunos siglos, en Inglaterra se consiguió la semana laboral de 40 horas, o la famosa semana inglesa, desde los pactos entre sindicatos y empresas,
que con el tiempo esto devino en una acción legislativa en el Parlamento sin muchos retrasos. Ahora, en la actualidad, por la acción colectiva de una asociación civil, en ese mismo país se está implantando modelos de trabajo de 32 horas a la semana. En cambio, en México la situación es muy distinta. Hace un siglo, los movimientos sindicales lucharon y fueron asesinados para que hoy tuviéramos derechos laborales, entre ellos una jornada laboral de 48 horas. Pero ahora, en la actualidad, en el Congreso de la Unión se ha presentado varias veces la iniciativa por la reducción de la jornada y en múltiples ocasiones ha sido desechada por este mismo órgano legislativo. Aunque hoy venimos a hablar de una de ellas que ha tenido un progreso grande, pero ha sido congelada de manera calculada y cínica desde romper con la propia lógica del proceso legislativo, con acciones como regresar varias veces a comisiones el dictamen ya aprobado por la misma comisión y tácticas dilatorias como los parlamentos abiertos. La resistencia patronal y gubernamental a la agenda laboral ha sido evidenciada en múltiples ocasiones, y esto se explica porque en la actualidad el 31% de la población ocupada destina más de 48 horas a la semana de trabajo y el 44% de la misma trabaja en tiempo legal de la jornada según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el INEGI. Es decir, temen en primer lugar perder el mecanismo de explotación clave para mantener la acumulación de la riqueza, que es el control sobre el tiempo de trabajo y la vida para nosotras, nosotros y nosotres. Por lo mismo, esto representa, por una parte, una injusticia laboral que muchas mexicanas y mexicanos padecen, y por otra, hablamos de una injusticia histórica, ya que esta resistencia frena el avance de los derechos laborales que se ha tenido a nivel mundial, lo cual es no solo evidente, sino lamentable, ya que en México es uno de los países donde más horas se trabaja a nivel internacional y también uno de los salarios más bajos. Sin embargo, hemos ignorado grandes victorias como la del sindicato de Goodyear de San Luis Potosí, aquí en México, que consiguieron ya su jornada laboral de 40 horas a principios de este año sin preguntarle al Congreso y sin pedirle permiso al gobierno. El conflicto laboral organizado, la negociación colectiva y el sindicalismo autónomo es uno de los marcos de acción que debemos proponer, es decir, hablo de una agenda sindical. De este modo, tenemos la primera respuesta al qué hacer. Necesitamos una agenda sindical que, así como en el caso de Inglaterra, mientras más sindicatos se apropien de esta idea, se solidaricen, se apoyen entre ellos y busquen implantarlo en sus lugares de trabajo, créanme que la reducción de la jornada laboral a 40 horas será una realidad. Así, el lobby empresarial no nos va a detener más, porque de los derechos no se piden como migajas que dejan caer los políticos cuando están de buen humor, se toman. Sin embargo, tiene un problema de origen nuestra agenda sindical. El siglo pasado nos dejó una deuda enorme, donde la libertad sindical y la democracia en los mismos sindicatos era prácticamente inexistente. Por ello, en nuestro país existen de manera hegemónica 3 modelos sindicales: el charrismo sindical, los contratos de protección patronal y el sindicalismo delincuencial. Modelos que tuvieron origen desde la intromisión del gobierno y del patronato en los medios de poder de la clase trabajadora, los cuales no solo provocaron la escalada de violencia en el país, sino un mercado laboral sumamente precarizado, sumamente explotado y sumamente retrasado al avance de los derechos laborales a nivel mundial. ¿Y qué nos espera en el futuro? Pues reconociendo que la pirámide generacional en México se está invirtiendo, tenemos que presentar el mercado laboral de las generaciones más jóvenes para sacar una perspectiva sobre cómo será el futuro. Primero, casi el 80% de las personas jóvenes de entre 20 y 29 años reciben menos de 2 salarios mínimos, según la Encuesta Nacional de Empleo. Y eso que también cuento a los que no reciben nada. Y 7 de cada 10 personas jóvenes de entre 15 y 24 años se encuentran en la informalidad, según el INCO. O sea, explotación y una precariedad tan extendida que derechos laborales como las pensiones serán prácticamente inexistentes. Como paréntesis, me gustaría darle un mensaje a los futuros gobiernos que encabecen este país. Créanme que una economía nunca se va a levantar si solo se pondera la mano de obra barata al mercado mundial, puesto que el mercado interno se destruye para subordinarlo a otra economía. En las manifestaciones en las que he tenido el gusto de acuerpar con ustedes, se nos ha señalado como son tan jóvenes que seguro ni han trabajado. Y déjenme decirles que sí, somos jóvenes. Muchos hemos trabajado y conocemos esta situación no de datos y estadística, sino porque nos ha tocado vivirlo.
pero también muchos más hemos venido a marchar por otros, nuestra familia, amigas, amigos, e incluso nuestro propio futuro. Y justamente la falta de negociación colectiva, la autonomía y fracturas sindicales ha provocado que nazca una agenda laboral desde activistas, asociaciones civiles y juventudes trabajadoras hartas. Por ello, como segunda respuesta al qué hacer, es necesaria una agenda laboral organizada, como el caso que presenté al inicio de mi participación, para que esta rebeldía tenga un camino y mayor fuerza de acción. Que las 40 horas solo sean el detonante de muchos otros derechos que exijamos. Para ello es importante eventos como el de hoy, que celebro, porque es el inicio de una coyuntura en el sistema político de nuestro país, un golpe en la mesa, un grito de ya basta, que sirva para juntar más voces, organizarnos colectivamente y tomar el poder que se nos ha sido arrebatado en múltiples ocasiones. Por ello, quisiera invitar al Frente Nacional por las 40 Horas, al Proyecto Migala, Terror Restaurantes, a Contrato Digno, a los activistas, los sindicatos y las asociaciones civiles y laborales que hoy nos acompañan, a sumarse a nuestra agenda de chamba digna que estamos construyendo en la Asociación Civil Mexicolectivo, porque creo que como clase trabajadora eso nos ha hecho mucha falta, solidaridad y apoyo mutuo entre organizaciones. Para terminar, creo que es importante puntualizar que necesitamos hacer una agenda cruzada, una laboral organizada y solidaria y una sindical autónoma y democrática. Dicho esto, me gustaría cerrar con un fragmento de un texto que me gusta mucho. Se trabaja mejor en una fábrica espaciosa y bien airada. Se aplican allí con más facilidad las pequeñas mejoras, cada una de las cuales representa una economía de tiempo y de mano de obra. Y si la mayor parte de los centros de trabajo continúan siendo los lugares infectos y malsanos que nosotros conocemos, es porque la persona trabajadora no cuenta para nada en la organización de los lugares de trabajo y porque el rasgo más característico de ellas es el más absurdo derroche de las fuerzas humanas. Es evidente que esta condición es nociva para la sociedad entera. Los esclavos podrán liberarse. La persona libre creará las nuevas condiciones para un trabajo agradable e infinitamente más productivo. Las excepciones de hoy serán las reglas del mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Pasaremos con la presencia de nuestro compañero Humberto Ceguera, dentro del eje temático, trabajar en medio de una crisis climática. Con su ponencia, la reivindicación del sindicalismo independiente como herramienta para la lucha de la clase trabajadora. Bueno, para representar al camarada Humberto, precisamente él es abogado laboral y también pues lleva bastantes años siendo asesor sindical, también activista sindical. Ha llevado a cabo varios procesos, tanto de litigio como también de movilización, por lo cual pues se ha ganado también el respeto a la cercanía y la admiración de muchos de los sindicatos a nivel nacional, y actualmente es uno de los promotores de CITICER, también un sindicato de múltiples sectores económicos, el cual pues también él está apoyando. Le comparto justamente la palabra al compañero. Pues muchas gracias por la invitación a este foro, muy interesante el tema de la reducción de la jornada a 8 horas, a 40 horas, perdón, a 40 horas, sí. Miren, yo en mi experiencia que tengo en el mundo del trabajo, he observado que en México, por ejemplo, en particular, hay dos tipos de sindicato. El sindicato subordinado, o que también se le llama corporativo, institucional, charro, ¿verdad? Y sindicato patronal blanco, sindicato blanco promovido por los patrones, son sindicatos subordinados a los patrones. Y hay otro tipo de sindicatos, son los sindicatos independientes, aquellos que están organizados por los trabajadores para lograr la defensa de sus derechos e intereses, ¿no? Y de sus condiciones de trabajo. El sindicalismo dependiente, el sindicalismo corporativo, tiene 100 años, es profesional en el control sindical, la verdad.
En la última coyuntura de legitimación de contratos colectivos de trabajo, lograron adaptarse a las nuevas reglas, ¿ya? Y siguen ahí. El sindicalismo corporativo, el viejo sindicalismo corporativo charro sigue ahí, ¿no? Hasta el sindicalismo blanco. Yo tuve experiencias, por ejemplo, en la Universidad Nacional Autónoma de México, que parece un sindicato blanco, la PAUNAM, se ajustó a las nuevas reglas, ¿verdad? Desde luego con el apoyo de la autoridad del trabajo. Qué triste es decirlo, pero así fue. Los hechos hablan más que las palabras. Les dio todas las facilidades al sindicalismo corporativo y blanco, este nuevo gobierno, para que se adaptaran a las nuevas reglas. Y bueno, y también lo que resultó de esa coyuntura fue que el sindicalismo independiente es muy reducido. Es decir, que la correlación de fuerzas no le favorece. Si la tasa de sindicación en México es tan baja, no sé, creo que no rebasa ni el 10%, imagínense cuánto es el porcentaje del sindicalismo independiente, ¿no? Es muy bajo. No sé si llegue al 1%, no sé si llegue al 2%, no creo. Entonces, si el tema de los derechos es un tema de correlación de fuerzas, pues hay una involución de los derechos de los trabajadores en los últimos 40 años del neoliberalismo en México, ¿no? A mí me tocó, yo ingresé por primera vez a un despacho en el año del 82, cuando recién se estaban inaugurando las políticas neoliberales en México, ¿no? Cierre de empresas. Yo trabajé en un despacho donde se vendía al Sindicato Único de la Industria Nuclear, ASUTI, y la sección más poderosa era Uramex. Bueno, ahí fue el primer cierre, una de las cierres de las empresas paraestatales más fuerte, más peleado, pero aún así, una vez derrotada esa lucha, ustedes saben que alrededor de 1.200 empresas fueron cerradas. Bueno, pero el sindicalismo independiente ha tenido varios momentos. El sindicalismo independiente, digamos, hasta la investida de Miguel Alemán a los sindicatos nacionales de industria, tuvo una relativa autonomía, independencia, ¿sí? En los contratos colectivos de los sindicatos nacionales de industria, en el momento de su revisión, los trabajadores se convertían en legisladores, creadores de nuevos derechos del trabajo, ¿no? Yo trabajé para el sindicato, para el SME, en el 2005. Por ejemplo, ellos tenían una cláusula relativa a la jubilación contractual, ¿no? La jubilación contractual es antes de la jubilación legal. La jubilación que dice la ley del ISSSTE, que dice la ley del Seguro Social y otras leyes de seguridad social en las entidades federativas. Entonces, los trabajadores, en el momento de la revisión integral del contrato, se convierten en legisladores. Recuerdo que acá en este sindicato, en el SME, en una revisión que me tocó participar, y de repente en cada centro de trabajo se elegían legisladores, así se les llamaban, legisladores, ¿no? Y para poder ser legislador tendrían que armar una propuesta, una iniciativa de modificación al contrato colectivo de trabajo, que tenía la técnica de la creación de leyes, de la iniciativa de leyes, ¿no? Una exposición de motivos, un diagnóstico de la coyuntura, del sector, todo tenía todos los elementos. Y entonces las iniciativas de estos legisladores, pues imagínense, es 1% de trabajo, el SME tenía, en aquel entonces tenía más de 1,000 centros de trabajo en 5 entidades, ¿no? Era un sindicato realmente fuerte. Y los legisladores que más sustentaban sus iniciativas y que más habilidad tenían en la negociación colectiva, convocaban una comisión legislativa, ¿no? La que se ponía al tú por tú en la mesa de las negociaciones con el patrón, ¿no? En este caso, Luz y Fuerza del Centro. ¿Ya? Y bueno, pues fue una experiencia muy buena.
Pero los contratos colectivos, entonces, en el momento del emplazamiento a firma por celebración de un contrato colectivo de trabajo, desde la misma elaboración del pliego petitorio, la asamblea para la discusión y aprobación de un proyecto de contrato colectivo de trabajo, que luego va a ser el que van a presentar ante la autoridad del trabajo con motivo del emplazamiento o huelga para la firma. La función legislativa de los trabajadores se ha dado siempre en todos los contratos colectivos aquí del mundo. Entonces sí hay experiencias, pero el problema es que el sindicato de México ha sido desvirtuado, ha sido desnaturalizado, ha sido usurpado por el poder, ¿no? Desde que Carranza firmó con la Casa del Obrero Mundial el famoso pacto en la Casa del Obrero Mundial de 1919, 15, desde ahí se fueron, digamos, dando las bases para lo que se llama el control obrero, el sindicalismo corporativo. Les dijo Carranza a los de la casa: si ustedes me ayudan a combatir a villistas zapatistas, yo les ofrezco que ustedes van a tener mi autorización para que formen sindicatos en todo el país. Y sí, la Casa del Obrero Mundial creó los batallones rojos, que lucharon en contra del ejército del dictador zapatista, y el villista y el agonista, y luego ya se fue perfeccionando. Nació la primera central, corporativa, dependiente, la COM, luego la CTM y luego las que conocemos, ¿no? O sea, que desde los inicios de estas políticas neoliberales en México están en crisis porque el neoliberalismo manda que el mejor sindicato es el que no existe. Entonces ha habido una embestida continua, permanente, en contra del sindicalismo, sobre todo independiente, no subordinado. Ese sigue ahí. El sindicato minero de Napoleón sigue ahí. El sindicato petrolero sigue ahí. El sindicato del Seguro Social siguen ahí. Son sindicatos corporativos. El CENTE sigue ahí. Ahora son aliados, flamantes aliados del nuevo gobierno. Entonces el sindicalismo independiente, digamos, como que esa etapa, ese momento de autonomía que vivió en los 30s, que luego se combatió por parte del Estado mexicano con Miguel Alemán, es decir, se impuso a directivas ajenas a los trabajadores en los sindicatos nacionales, que eran los más importantes, los estratégicos. No se supo hasta después, con la insurgencia sindical que inició Demetrio Vallejo en los 50s, y luego los médicos en los 60s, ¿no? Los maestros de la sección 9, ¿no? Y ya empezó en los 70s ya fue toda una jornada que le llamaron de la independencia y democracia sindical, ¿no? En donde los trabajadores se dieron cuenta que los derechos colectivos, sindicato, negociación colectiva, contrato colectivo y huelga, antes que legales, son históricos. Y empezaron, y la jornada de los 70, la jornada de lucha de los 70 por lo de independencia y democracia sindical, precisamente es reivindicar el modo histórico de ejercer los derechos. Es decir, totalmente autónomo, totalmente independiente. Porque si hubo un momento de independencia, este sindicato, por ejemplo, el sindicato mexicano que existe en su aniversario, da un libro que se llama Rojo y Negro, y ahí está la historia del sindicato que surgió en un momento en donde la Convención de Revolución de Aguascalientes tenía tomada la Ciudad de México. Un 14 de abril decide conformar la Asamblea Constitutiva, eran 300 trabajadores, y ahí mismo en esa asamblea se nombra una directiva, se aprueba el estatuto y un proyecto de contrato colectivo, mismo que también se aprueba, que se ha presentado a las transnacionales que fluctuaban la industria eléctrica, y si no era satisfactoria la negociación, estallara la huelga. Es el modo histórico. No había artículo 123 todavía, no había leyes reglamentarias. Y este sindicato, con el ejercicio del modo histórico de los derechos colectivos, logró sus primeros contratos, ¿no? Pues esa forma de organización y lucha
se replicó en los 70s. En la UNAM, por ejemplo, el SPA-UNAM, con la huelga constitucional o histórica, logró un título especial de condición de trabajo en el Estatuto de Personal Académico, que era equivalente al germen de un contrato colectivo de trabajo del personal académico de la UNAM. Y en general muchos sindicatos estallaron huelgas por la vía del derecho, ¿no? Es decir, algo histórico. ¿Por qué? Porque era las leyes reglamentarias del artículo 123, la ley del trabajo y la ley de los trabajadores a servicio del Estado, pues prácticamente le daban nada más para se les daba la toma de nota, registro a los sindicatos subordinados o corporativos, no los independientes. Todo el tiempo se les negó el registro sindical, todo el tiempo. Incluso el SPA-UNAM elevó una queja ante el Comité de Libertad Sindical, la primera queja exigiendo el respeto a la libertad sindical del convenio 87 que había firmado el gobierno mexicano desde los 50, ¿no? Que aquí en México no se respetaba. Es decir, hay un incumplimiento generalizado, sistemático de los derechos colectivos de los trabajadores en México de 100 años, ¿no? Por eso las cosas están como están. El sindicalismo independiente es muy reducido, es muy limitado. Se ocupa de un nuevo ciclo de lucha, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que no hayamos trabajado por sí mismos, nadie lo va a hacer por ellos, ¿sí? La emancipación de los trabajadores debe ser obra de los trabajadores mismos. La reducción de la jornada a 8 horas fue un eje de lucha de la Nación Internacional de Trabajadores, en donde se dijo, todos los estados del mundo paren, presentes en las plazas públicas, por esta demanda. Los sindicatos de la primera asociación internacional, es decir, organización y acción política, se logra eso. Los diputados no. O sea, el presidente con esos aumentos al salario mínimo y a las vacaciones y a las prestaciones, está haciendo las veces como de representante sindical, porque en México prácticamente es inexistente el sindicalismo independiente. Es el instrumento idóneo, pues. El sindicalismo independiente es el instrumento idóneo para lograr la justicia, la dignidad obrera, ¿no? Pues obviamente ahí Susana Prieto Terrazas elevó esa iniciativa, pues qué bien, pero eso implica una reforma constitucional y se requieren las 2/3 partes de la legislatura de los estados, no es cualquier demanda, es una iniciativa de carácter constitucional. Pero bueno, si toda esa expresión de la correlación me fue, pues obviamente pues, podrá ser muy habilidosa en sus argumentos y todo eso, Susana, pero si no hay una base, un poder obrero o un poder sindical, pues simplemente se va a ir al archivo, ¿no? El archivo del olvido, ¿no? Y bueno, claro, yo no niego que expresiones de organización de lucha como este frente, pues puedan incidir en que esto se logre, en que esta jornada de 40 horas se logre, pero a mi manera de ver, de acuerdo a mi experiencia, quien es el instrumento de obra es el sindicato. Entonces hay que crear sindicatos. Ahora es bien fácil crear sindicatos. En 20 días estamos obligados a dar el registro sindical. Y si no te lo dan en 20 días, se da el registro automático, ¿no? Y si te lo niegan, te dan amparo y el Poder Judicial te otorga. Claro, el sindicalismo independiente, en mi experiencia, por sistema le darían los registros. Pero se lo... Yo he logrado varios sindicales del amparo, ¿no? Ahora, aquí es un tema también de igualdad de derechos, porque los trabajos públicos ellos ya tienen 40 horas. ¿Y por qué a los peor tiene 48? ¿No? Yo recuerdo que cuando leí investigué una vez las leyes reglamentarias del 123, la ley del trabajo particular, vi que, por ejemplo, la reforma del 70, la reforma laboral, la reforma de la ley del trabajo del año 70, fue la media de lo estipulado en los contratos colectivos de trabajo.
es decir, lo que los trabajadores ya habían logrado, ¿no? Son derechos mínimos, o sea, digamos, la prima de la antigüedad, el aguinaldo, las vacaciones, etcétera, son prestaciones mínimas que de alguna manera Mayo de la Cueva hizo esa iniciativa, ¿no? Un laboralista que la verdad jugó un papel muy importante, ahora me doy cuenta, poco a poco va ampliando la información. Él fue el que hizo el proyecto de expropiación petrolera cuando se declaró imputada a las empresas petroleras en el tiempo de las alcaldes. Bueno, otra vez volviendo, hay como varias maneras de crear nuevo derecho. El constituyente del 17, yo antes tenía la idea de que no había habido representación obrera, pero ya viendo bien el diario de debates, uno se da cuenta que los dirigentes de Cananea estuvieron ahí. Vaca Calderón, M. Diegues, ¿no? Y hasta un asesor del ejército zapatista, Soto y Gama, ¿no? Y fueron los que le dieron el sentido social al artículo 123, ¿no? El tercero, el 27 y el 123 es gracias a estos constituyentes y otros pues por ahí. Ahora se dice que también había muchos maestros rurales ahí, ¿no? Un maestro que conozco, él ahora en una conferencia reciente dijo que la composición del constituyente del 17 no necesariamente era totalmente carracista, que hubo expresión, digamos, social ahí, ¿no? Y bueno, pues un nuevo constituyente, ¿verdad? Eso es lo máximo, un nuevo constituyente, pero pues un nuevo constituyente y una nueva constitución, pues es una demanda que se requiere de una acumulación de fuerzas altísima, ¿no? Si los trabajadores están en la situación en la que están, desorganizados, ¿verdad? Los formales, no serían los informales, ¿no? Los informales de plano es la mitad de la población económicamente activa, 30 millones. Entonces, según veo, 22 millones, según los datos que ustedes han dado, una parte se han marcado en sus contratos colectivos ya la jornada de 40 horas, pero otra parte no. O sea que, pues de alguna manera, la influencia de las corrientes sindicales dentro del sindicalismo corporativo, pues como que ha jugado un papel más o menos modesto, ¿no? Pero la gran lucha está por darse, pues. El sindicato independiente es obviamente la alternativa. Se ocupa de una nueva jornada por la independencia y democracia sindical, porque no existe democracia sindical. Aun cuando la última reforma de 2017 y 19 pretende, por decreto, en el mundo del trabajo, establecer la democracia y libertad sindical, lo cierto es que la realidad es otra, pues, ¿no? Es otra. Hay excepciones, claro, hay excepciones. Pero son muy reducidas. Es decir, el espectro del sindicalismo independiente es muy reducido. Se ocupa de que ustedes, como jóvenes trabajadores que están en situación totalmente precaria, ¿verdad?, sin derechos, ¿verdad?, pues reivindiquen esta forma de organización independiente, que no es complicada. Y ¿qué más yo les puedo decir? Definitivamente, hay incluso referentes a nivel internacional. La Federación Sindical Mundial son 90 millones, es un aliado del sindicalismo independiente mundial de todos los países. Y ellos podrían, digamos, darle cobertura a una nueva jornada. No sé, pues, o sea, eso es algo que digamos, podría plantearse, ¿no? Pero bueno, como que partir como de lo específico de los trabajadores a lo general, ¿no? A lo mundial, porque ahora esa es la dimensión en la que se va, la más canija, ¿no? Aprender las reglas que están hasta ahorita, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo es posible que, digamos, ese mecanismo de atención rápida de los asuntos, 20 casos, 20 asuntos, como en la OIT 5 asuntos? Es que es muy pobre la cultura laboral en México, muy reducida. Y la organización de los trabajos también. El de Demetrio Vallejo y el de Moisés Camilla de Spicer y el del SPAUNAM en México, como que son los tres asuntitos que ahí están.
Son cientos de asuntos, esos conocen quejas de trabajos de violación a la libertad sindical de todos los lados del mundo, y México 3 tiene. O sea, no tenemos la cultura de lucha legal. Entonces, un sindicalismo independiente pues debe de recuperar las formas más avanzadas que existieron en el pasado y efectivamente llevar a los trabajadores a que ya no deleguen en otros, porque yo, cuando menos, yo no le voy a dar el voto a nadie, ¿no? Yo creo en la acción política de los trabajadores, no creo en la acción del diputado, ¿no? Por eso cuando Susana me dijo, güey, ya vente conmigo porque ya me hice diputada, yo le dije, no, pues adiós, ¿no? Y ella se fue, y yo me quedé marginado, ¿no? Es muy marginal el sindicalismo independiente. Y bueno, quienes pueden darle un giro a todo esto, pues son las nuevas generaciones de trabajadores como ustedes, ¿no? Y eso pasa por efectivamente tener un conocimiento total de la realidad, como veo que ya lo tienen algunos de ustedes, y tratar de que eso sirva para transformar esa realidad en beneficio de ustedes, ¿no? Bueno, yo creo que ya me excedí. Hasta ahí. Muchas gracias, abogado. Sí, es muy necesaria pues, esta acumulación de fuerzas y esta organización para llegar a cambios absolutamente profundos y necesarios y efectivamente conducir pues todas estas nuevas generaciones que no solamente son, pues yo también estoy, sino que también son aquellas venideras que todavía ni siquiera han nacido y que son sumamente importantes y cruciales porque, pues vaya, ¿no? El futuro no es mañana, el futuro ya está ocurriendo hoy y si desde ahora no estamos haciendo algo, pues esencialmente no podríamos hablar ni siquiera de una pensión, una vejez, ni siquiera de una familia, no podríamos hablar de prácticamente nada. Bueno, vamos a empezar entonces más bien el video de los camaradas de Baja California. Buenas tardes, les mando un saludo a la gente del foro. Soy Miguel Ovalle del Frente Yo por las 40 Horas, Baja California. Necesitamos que haya justicia y dignidad laboral. El sistema presume que tenemos 8 horas de ocio, trabajo y descanso, de las cuales tenemos que destinar ocio y descanso para horas extras, transporte y preparación para el trabajo. Necesitamos que haya un cambio en el sistema laboral para la salud de los mexicanos física y mental. Mis aportaciones al frente hasta ahora han sido recolección de firmas virtuales, organización de protestas en línea, la moderación del chat nacional de WhatsApp y la divulgación del frente. Los esperamos en esta comunidad que estamos forjando. Ahí se escucha. Sí, muchas gracias. No sé si ya está enlazado el camarada. Sí, perfecto. Vale, entonces en unos segundos ya está por acá. Listo. ¿Sí o no? Bueno, díganme. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, pues déjenme presento. Soy Orlando Flores Ortiz. Soy activista en ingeniería de sistemas ambientales. Bueno, mi preocupación en esta cuestión, en el tiempo que he elaborado, es acerca de los trabajos en la obra. He tenido puestos de supervisor en temas de seguridad y higiene y me he percatado que desgraciadamente muchas empresas contratistas han quitado muchas o demasiadas prestaciones y nada más te dan tu salario y tu ¿cómo se llama? Y tu alta IMSS. Obviamente con el salario mínimo, ¿no? Entonces, esto es perjudicado bastante, pues sí es perjudicial porque al final los trabajos en obra o los trabajadores de obra, al igual que el sistema administrativo y los ingenieros, pues hemos sufrido más que nada pues, la cuestión de explotación laboral, ya que trabajamos de lunes a sábado, a veces en el mismo horario fijo, que es de 8 a 16 horas, prácticamente estamos trabajando más de 50 horas diarias. Aparte, pues también de que no nos dan a veces contratos, pues no nos hacen los pagos como debiera ser, ¿no? A veces nos retrasan los pagos, ya sea semanal o quincenalmente. Aparte, también a la situación de, por ejemplo, cuando nos toca cubrir obra en otros estados o en otros lugares fuera de casa, pues igual nos prometen como viáticos, nos prometen
hospedaje, nos prometen otro sinfín de cuestiones, equipo de cómputo y lo demás. Sin embargo, nada de esto se llega a cumplir ya cuando llegas a la obra, y a veces uno tiene que pagar los mismos o los propios pasajes o viajes de su propio bolsillo. Entonces, pues es una cuestión preocupante, porque también hemos visto entre compañeros y colegas que las situaciones entre los profesionistas pues es denigrante, ¿no? Y también a veces entre los trabajadores, llega a ser entre los trabajadores, ¿no? Obviamente, pues, al fin y al cabo, pues cada quien está realizando su trabajo, su actividad y su responsabilidad, ¿no? Que para ello lo contratan a uno. Pero sí quisiera, pues, ver o recalcar la situación de las constructoras, ¿no? Que realmente, pues, sí pues llegan a ser trabajos hasta denigrantes, ¿no? Debido a las circunstancias y a las condiciones en las que estás expuestos, y a veces las condiciones ambientales pues ahorita no han favorecido bastante, ¿saben? Entonces sí es algo que me gustaría, bueno, aparte de platicarlo, exponerlo, pues también saber si hay más, o quiero creer que hay más personas dentro de aquí, activistas, que también están sufriendo esa misma situación, ¿no? Entonces supongo que también todos hemos sufrido algún tipo de explotación laboral. Entonces, pues eso sería como que mi participación y mis puntos a tratar. No sé si hay alguna duda o pregunta, comentario. Muchas gracias, Orlando. No sé si hay alguna Si pregunta. tienen alguna duda, comentario que usted en este momento compartir a nuestro compañero Orlando antes de que finalice la transmisión, pueden levantar la mano para cederles la palabra. Ok, por el momento creo que no. Bueno, creo que no hay ninguna duda al respecto. Yo solo quisiera recalcar justo la importancia de estos trabajos que no son entre formales y los que no se les está dando prestaciones más que salario. Y claro que sí, muy importante también retomarlos respecto a sus jornadas laborales y pues, todos los derechos que deberían tener y no tienen. Muchas gracias por tu ponencia. Continuamos con la ponencia de nuestro compañero Eric López, con su ponencia La clase trabajadora mexicana frente a la catástrofe climática actual. Eric es parte de Socialismo o Extinción México de Izquierda Internacional, además de politólogo por la UNAM, maestrante de Cambio Climático y Biodiversidad por la Universidad Rosario Castellanos con el tema del problema hídrico, docente y parte de la coordinación del Frente Nacional Yo por las 40 horas. Le cedo la palabra. Gracias. Pues bueno, en estos momentos el mundo pasa por la sexta extinción masiva de especies y una serie de variaciones climáticas que están superando el punto de inflexión para continuar en una sociedad como la conocemos. La policrisis actual, donde se impone la catástrofe climática, ya tenía otros costos. Los problemas del agua, resultado de la devastación y depredación de acuíferos, conducen no solo a mayores tasas de deshidratación, insolación o afectaciones relacionadas a la calidad del agua. También afectan en el mantenimiento del hogar, cosechas, etc. Muchas comunidades son desplazadas y la población urbana, que en el caso de México ya ronda 3/4 partes del total de habitantes, enfrenta cada vez mayores vulnerabilidades. Otro ejemplo reciente fue el huracán Otis, que golpeó las costas de Acapulco, en el estado de Guerrero, el año pasado. Este hecho afectó gravemente muchos centros de trabajo y las zonas más populares donde habita la fuerza laboral de este conocido punto turístico y portuario fue la que sufrió y pagó los mayores costos de la catástrofe. Muchas personas murieron en su trabajo de cuidar embarcaciones y perdieron sus hogares. De igual manera, está la gran cantidad de choferes de transporte que deben soportar días enteros bajo el sol. También una importante cantidad de clase trabajadora que, además de soportar la mala calidad del aire, trabaja o viaja bajo el calor extremo, generalmente con repercusiones negativas a su salud, que desembocan en problemas respiratorios, cáncer, infartos, dolores de cabeza, etc. Al menos, lo más visible de esto, en una primera instancia, es simplemente una baja productividad.
pero sus repercusiones a largo plazo son aún mayores y muchas veces invisibles. Una buena parte de territorios y recursos del país y del mundo entero son arrasados y acaparados por grandes capitales con fortunas gigantescas que si se dividieran entre toda la población de forma equitativa, mejorarían considerablemente las condiciones de vida de la gran mayoría de la población y además podrían dotar de un futuro a muchas regiones. El capital exprime cada vez más al planeta, aumentando la degradación social con esquemas como el trabajo infantil, el neoesclavismo y otros, incluso de la mano con el crimen organizado. Esto está derivando en una nueva configuración social que amenaza con extinguir a la clase trabajadora, convertirla en un medio y conducir a la barbarie y al colapso social absoluto. Sectores rurales como las jornaleras agrícolas, de la producción apícola o piscícola y otras áreas están ampliamente amenazadas por el cambio climático. La nueva situación nos impone el cambio urgente del modo de producción, lo que afectará a muchos sectores como la energía o actividades altamente contaminantes, también sectores donde la automatización es usada por el empresariado para precarizar aún más el trabajo en lugar de aminorar las arduas labores de los trabajadores, o bien sectores con daño a los ecosistemas como aquellos que se encuentran en los megaproyectos, llámese Tren Maya o Proyecto Puebla-Panamá. La clase trabajadora es hoy en día la base de la sociedad y piedra angular del cambio social. Sin embargo, en muchos casos, como el mexicano, carecemos de organización, instituciones y direcciones que vayan más allá de la gestión de prebendas o de pequeñas conquistas y que tengan como principio la independencia de clase y manejen una perspectiva emancipatoria. La clase trabajadora enfrenta ya de por sí violencia extrema, como lo son el sector de periodistas, o bien también se enfrentan muchos sectores a la discriminación. Estos aspectos empeorarán con la crisis climática, pues el ascenso de perfiles más reaccionarios atacará inmediatamente los derechos democráticos y otras conquistas que nos han llevado siglos. El camino de la organización no es sencillo, pero remarcamos que hoy en día es un asunto de supervivencia. Las crisis actuales superan incluso el poder de los estados como el mexicano, que además presenta una fuerte subordinación a los intereses extranjeros. Los candidatos y gobiernos actuales no tienen un futuro que ofrecer a la clase trabajadora, todo lo contrario. Es por ello que avanzar en nuestra organización es imprescindible. No hay un planeta B para la clase trabajadora. Formemos un partido revolucionario de la clase trabajadora y luchemos contra la extinción. Conquistemos nuestro futuro. Socialismo de extinción. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Lee. Y bueno, para concluir, a mí me gustaría hacer una breve reflexión en torno a que la reducción de la jornada laboral a 40 horas impacta mucho más allá, ¿no? O sea, recordemos, como Silvia Federici nos dijo, que el capitalismo se adentra hasta lo más profundo de nuestros hogares. En este sentido, la reducción de la jornada laboral implicaría una reestructuración de los cuidados de las labores reproductivas, las mujeres trabajadoras y no trabajadoras, ¿no? Reducir la jornada laboral no solo haría que las mujeres trabajadoras pudieran tener más tiempo de recreación y de reorganización para las labores reproductivas, sino también que los hombres trabajadores tengan una incorporación y que se involucren aún más en estas labores, ¿no? Que históricamente se les ha cargado a las mujeres. Entonces, me parece que es muy importante también tomar en cuenta que el trabajo tiene una carga mucho más pesada en la vida de las mujeres trabajadoras y no trabajadoras en México, pues las no trabajadoras cargan con toda la carga laboral, mientras el hombre es el que sale por lo general a trabajar, y por el mismo cansancio no se involucra en las labores, ¿no? A pesar de, bueno, además de otras, pues otras cosas que pues ahorita no podría desglosar, pero bueno, hacer también esa reflexión
Y no solo eso, ¿no? O sea, creo que también los problemas respecto a enfermedades mentales, respecto a trastornos y la vida de cómo impacta el trabajo en la vida de personas neurodivergentes o que posterior a una experiencia traumática laboral puedan experimentar pueda derivar en algún trastorno, etcétera, ¿no? Creo que ya lo hemos oído de la mano de nuestros compañeros. Y bueno, pues recordar que el trabajo impacta en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? La vida digna no debería ser un privilegio, debería ser un derecho. Y la vida digna comienza por no ser esclavas del trabajo, por no ser esclavas del patrón y por no ser esclavas del capital. No sé si alguien más de la mesa quisiera decir algo como conclusión. Yo nada más una idea para terminar sobre este tema de las redes, que son las redes de las que nos están ayudando de que llegue justamente todo ese mensaje. Y gracias a las redes es porque logramos llegar a este punto. Entonces sigan difundiendo no nada más las 40 horas, sino recordando actividades, seminarios, todo este tipo de eventos. Digamos difundiendo como todo eso para que la gente sepa. Igualmente pues se van a llevar a cabo más espacios como este, se piensa pues seguir avanzando en la aglutinación de fuerzas, sobre todo de más movimientos, más luchas. Entonces pues seguramente vamos a sacar otro foro también este año. También tenemos una movilización el próximo 1 de septiembre, cuando vayan a asumir los cargos justamente los nuevos legisladores, o bueno, el nuevo equipo legislativo de la Cámara de Diputados y de Cámara de Senadores. Entonces pues vamos a estar ahí presentes otra vez recordándole pues a toda esta casta política que precisamente tienen acuerdos pendientes, que tienen cuentas pendientes, y que precisamente pues es por medio de la movilización, por medio de la organización de los trabajadores, que pues vamos a arrancarles nuestra dignidad de sus manos, porque justamente nosotros sí queremos ese futuro, nosotros sí merecemos ese futuro y hemos trabajado por ese futuro. Entonces, pues viva la unidad obrera, viva la unidad de los trabajadores, de los trabajadores, y pues justamente por la emancipación de la clase obrera, pues aquí estamos con el Frente Nacional Yo por las 40 horas. Muchas gracias. Por acá tenemos también un sí, adelante. ¿Comentario? ¿Alguna pregunta? Ah, sí, adelante. Habló de los tipos de sindicatos que existen en México actualmente, pero también no tocaron el tema de las cooperativas, como es la Pato Pascual, como ejemplo que hay sobre su lucha en un inicio. Sí, nosotros como maestros en el 79 nos abocamos a luchar por dentro del sindicato, o sea, democratizarlo, o sea, por las delegaciones, las secciones y el nacional. Pero recuerden que a partir de ahí, desde el año 1943 hasta nuestra fecha, que son 81 años de distancia, no pueden ni siquiera avanzar más que con Oaxaca y con Chiapas. En el 79, en el 89 tuve la oportunidad de ganar muchas secciones, como la 10, la 9ª, la de Hidalgo, la de Morelos, la de Guerrero, y cuando vieron que era por la parte interna, dijeron hasta aquí, dijo Gobernación, hasta aquí, se terminó la democracia en el centro. Entonces, ante esta situación, vemos nosotros que ya no es necesario luchar por dentro, ahora es por fuera, en el sentido de que buscar la manera de formar un nuevo sindicato que nos permita aglutinar a una gran mayoría de maestros, donde lleguemos a 30.000, 40.000, lo podemos hacer. A ver, señor abogado, tiene usted la palabra. Pues sí, los sindicatos corporativos en México casi es imposible democratizarlos. Esta práctica de democratización de los sindicatos que Rafa Galván en su declaración de Guadalajara dijo, hay que democratizar los sindicatos, la verdad es que ha sido casi imposible.
Por ejemplo, en el caso del Sindicato Nacional de Trabajos de la Educación, el CENTE, tiene 60 secciones. Hasta la fecha, 2 secciones, las 7 de Chiapas y la 22 de Oaxaca, tienen toma de nota. Y bueno, creo que actualmente se renovaron 10 tomas de nota para las secciones de 10. La 9 no fue factible. Es decir, es muy reducida la eficacia de la democracia sindical. Y ahí donde se logró, por ejemplo, el sindicato telefonista, ¿no? En los 70s, un día los trabajadores ya estuvo hasta aquí y se declararon asamblea permanente, dijeron a la fregada, a Salustio y todos los comités ejecutivos seccionales de estudios, ¿verdad? Y lograron fue una lucha brillantísima, porque lograron de un trancazo en la asamblea permanente renovar su comité ejecutivo nacional y varias secciones, la totalidad de las secciones. Le impusieron a la Secretaría de Trabajo un recuento en el que se expresara la voluntad de los trabajadores de que si tenía el consenso, la voluntad de los trabajadores, un tal Salustio, que era el secretario Charo, o el nuevo secretario, el nuevo comité ejecutivo nombrado democráticamente, Francisco Hernández Juárez, que luego ya derivó otra cosa, pero fue una experiencia muy interesante. El sindicato de ferrocarrileros logró tener, Demetrio Vallejo llegó a ser secretario general cuando levantó la demanda previamente de un aumento salarial, ¿no? Digno, decoroso. Pudo con esa demanda una que llama gran comisión o gran coalición por un aumento salarial digno, no me acuerdo cómo se llama esta lucha, pero sí logró recuperar ese sindicato. O sea, la recuperación, esa táctica de recuperar, de localizar los sindicatos corporativos, que obviamente son sindicatos de Estado, son sindicatos que han sido patrocinados, financiados, creados por el propio Estado, desde siempre, desde la COP hasta acá. Pues es un problema estructural, solamente con un cambio de régimen, ¿no? Como señala la CENTE, ¿no? Sus demandas, ¿no? Democracia y más salario, también democracia en el país. La democracia en el país todavía no existe. Existe la democracia formal, pero no la participativa. O sea, no existe un poder social, ¿verdad? Todavía que realmente haga que el Ejecutivo obedezca al interés general, haga defender su soberanía, su autodeterminación. Eso no existe porque ni en el campo ni en la ciudad están organizados los trabajadores. Entonces, por eso es que ahora, creo que a estas alturas van como unos 100 sindicatos nuevos, de nueva creación. Todavía no sabemos hasta qué punto esta táctica de crear nuevos sindicatos vaya a tener eficacia. Yo mismo he acompañado la formación de unos 10 sindicatos nuevos y no se puede después de 5 años de hacer una evaluación si fueron eficaces o no, porque los obstáculos que tienen estos sindicatos son tremendos, ¿no? Pero bueno, a lo mejor este cambio de táctica ahí en el magisterio de crear nuevos sindicatos, ¿verdad?, puede funcionar. Ya hay, maestros de varias entidades. Yo estoy apoyando a formarse el nuevo sindicato. Ya hay maestros de diversas entidades, de cuando menos de 4 o 5 entidades, que en los que está germinando esta idea de crear algo nuevo, ¿no? Ya tenemos un anteproyecto de principios, de programa, de objetivos, de estatutos. Ahí va. Es posible que en un mediano plazo surja un nuevo sindicato, distinto a los 10 sindicatos minoritarios que hay en el sector, porque sí hay, pero creados por los propios, por fracturas del mismo sindicalismo charro, ¿no? O sea, por ejemplo, un ejemplo claro de esto fue el sindicato de Conaculta, el sindicato de la Secretaría de Trabajo, de la Secretaría de Cultura. Eran delegaciones del CENTE. Y entonces cada delegación pues, ya hay como 20 y tantos sindicatos ahí en el sindicato, en la Secretaría de Cultura.
y solamente algunos tienen vocación realmente de, en un mediano plazo, trabajar para la titularidad de las condiciones que han de trabajo. Cosa que casi que no se ha practicado en el sector público. No se sabe de recuentos en el sector público, a diferencia del sector privado, ahí sí hay recuentos, ¿no? A través del voto personal y de secreto se logra la titularidad y bueno, pues ya, nuevo titular del contrato, el nuevo sindicato, es el nuevo titular. El ejemplo, por ejemplo, de Silao es muy interesante. Hay un grupo de trabajadores que analizan la situación, ve que se tiene la coyuntura de legitimación de contratos, llaman a la no legitimación del contrato colectivo de la CTM, ganan con muchos trabajos, pero ganan la no legitimación, se conforman en sindicato, hacen una asamblea donde discuten el programa de proyecto de contrato colectivo de trabajo, emplazan la huelga por celebración y ahí está, ¿no? O sea, ha sido posible el ejercicio de los derechos colectivos ahí donde hay organización previa, donde hay una organización previa, ¿no? Y bueno, también Matamoros, ¿no? Matamoros con el sindicalismo, o sea, ellos lograron la popularidad en pocos años, en 3 o 4 contratos colectivos de trabajo, ¿no? O sea, está demostrando esta nueva táctica de nuevos sindicatos, de formación de nuevos, que tiene cierta viabilidad, y es cuestión de, pues, digamos, así verlo, ¿no? Quizás nosotros, en el sector público, inauguremos esta nueva forma de organización. Un sindicato, no, porque yo vi las tomas de nota, vi los documentos de todos esos 10 sindicatos distintos al centro, y se formaron comité de trabajadores, o sea, no tienen fuerza realmente. Y este referente que están haciendo el Ministerio Democrático, el nuevo sindicato, quizás en un mediano plazo llegue a tener más fuerza que la propia CENTE, porque desafortunadamente la CENTE dice un poquito como se decía por ahí, no más pero tampoco menos, o sea, como que la lucha se redujo a, bueno, pues ya respetan mi sección y ya, pero la labor de los trabajadores es hermanarse con todo su sector, es establecer lazos, vínculos, solidaridad, ¿no? Porque no es posible, pues, contender contra una política educativa, salarial, laboral del nuevo gobierno, si no hay un núcleo grande, un bloque grande de trabajadores. Entonces, es un mundo tan amplio el trabajo, pero no tenemos los instrumentos, no sabemos trabajar como clase trabajadora, no sabemos, hay mucha división. Entonces esta propuesta de un partido, del nuevo partido de los trabajadores, es fabulosa porque un partido, yo lo entiendo como que tiene incidencia en todos los sectores, en todo el pueblo mexicano, es un concepto más amplio, ¿no? Y eso es lo que va a modificar la historia de cosas, y no otra cosa. Porque un partido pues, ya tiene otros fines más amplios que el sindicato, ¿no? Lo económico, lo gremial, es de los sindicatos, pero también puede ser también político. Por ejemplo, la gente se plantea la abrogación de leyes antipopulares, antiobreras, todo lo que conocemos sucede, ¿no? Entonces, tenemos al frente desafíos tremendos, ¿no? Que si seguimos actuando solos, no vamos a poder, esto se va a alargar. Muy seguramente va a pasar el nuevo sexenio, otra vez Morena gana, y no va a pasar nada. O sea, los sindicatos corporativos pues, ya lo vieron, ya supieron cómo prevalecer, cómo subsistir. Estamos hablando de un nuevo corporativismo, ahora progresista. Terrible, ¿no? La independencia de la clase es una situación fundamental. Si no, pues vamos a seguir en el viejo paternalismo, ¿no? Pues esperando que el ejecutivo, el legislativo tenga bien preocuparse por nuestra vida. No, hay que autodeterminarse, hay que ejercer nuestra soberanía. Solamente organizados eso va a ser posible.
Muchas gracias, abogado. Pues agradecemos la presencia justamente del abogado Humberto Ceguera, de Alex Marcos, también de, bueno, el compañero que estuvo, que tuvimos enlazado por vía Meet, Orlando Flores, también de Daniel, muchas gracias, Daniel Hernández y Hernando, ¿no? Y también tú, Rodrigo, muchas gracias por tu asistencia. Agradecemos también a la compañera Antia, a la compañera Lila que está acá presente, a Lalo y a toda la banda también del Frente que pues colaboró pues, tanto para la difusión como para la preparación de este evento. Pues sin lugar a dudas pues es un esfuerzo modesto, pero pues es un primer paso justamente, y el chiste pues es que el futuro es de los que perseveramos y pues ahí vamos a estar. Entonces muchas gracias y tengan muy buena noche.